Para entender qué es el ciclo biogeoquímico del oxígeno, primero debemos entender qué son los ciclos biogeoquímicos. Un ciclo biogeoquímico es un proceso natural que reciclan elementos en diferentes formas químicas, desde el medio ambiente hacia los organismos, y luego a la inversa. Agua, carbón, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos recorren estos ciclos conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra. Un ciclo se refiere al intercambio de nutrimentos de un ser vivo con el ambiente o de este con los organismos. Por ejemplo, el agua que para beber pudo haber sido parte de una nube o resultado de la transpiración de algún ser vivo. Existen distintos tipos de ciclos o clases de ciclos biogeoquímicos. Los más importantes son hidrológico o ciclo del agua, proceso en que el agua se mueve en la tierra y la atmósfera en sus diferentes estados, líquido, sólido y gaseoso. Ciclo del oxígeno se encuentra en la naturaleza de las siguientes formas. El gas oxígeno, el gas carbónico y el agua se resumen en dos procesos: ciclos lentos o geológicos de la Tierra, como ciclo hidrológico, y ciclos rápidos o biológicos de los seres vivos, como la respiración o fotosíntesis. El ciclo del nitrógeno se da por medio de los procesos de fijación, amonificación, nitrificación y desnitrificación por los diferentes microorganismos, bacterias, las plantas y los animales. Del azufre, nutriente y elemento esencial presente en todas las proteínas. Ciclo del fósforo, elemento sedimentario mineral que circula por la litosfera, la hidrosfera y la biosfera. Ciclo del calcio, mineral de origen sedimentario que circula entre los seres vivos y su ambiente. Los ciclos biogeoquímicos se traducen en los siguientes beneficios: hacen posible la vida en el planeta, permiten la circulación de materia entre organismos y otros, regulan los elementos vitales para la Tierra, proporcionan los nutrientes necesarios para la vida, así como regular el clima del planeta. Sus elementos son utilizados una y otra vez por los organismos. Definitivamente que los ciclos biogeoquímicos son el conjunto de mecanismos, circuitos, movimientos, desplazamientos de materias o sustancias químicas de un lugar a otro y logrando un reciclaje de nutrientes en la biosfera, litosfera, atmósfera e hidrosfera. Hablando de oxígeno, se conoce que en la atmósfera de la Tierra no existía oxígeno libre, hasta que aparecieron las primeras bacterias fotosintéticas hace 2.500 millones de años. De aquí que la fuente principal de oxígeno en la atmósfera sea la fotosíntesis. Esto permitió el desarrollo del proceso evolutivo de los seres vivos. No obstante, cabe indicar que en los mares y océanos se produce la mayor cantidad de oxígeno disponible en la biosfera. El oxígeno es el elemento químico que se encuentra naturalmente libre en el aire y disuelto en el agua de los océanos, y es imprescindible para la vida de la mayoría de organismos, estando presente dentro de ellos. El ciclo del oxígeno. ¿En qué consiste el ciclo bioquímico del oxígeno? El ciclo del oxígeno o ciclo bioquímico del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la atmósfera, la litosfera y la biosfera. De forma cíclica, se trata de un ciclo gaseoso, lo que quiere decir que el oxígeno está depositado principalmente en la atmósfera y no en la corteza terrestre, y es utilizando directamente desde ella sin estar combinando con otro elemento. A modo de resumen o explicación, podemos decir que a través de la respiración los seres aerobios captan el oxígeno atmosférico o disuelto en el agua y lo incorporan a sus procesos metabólicos, obteniendo como resultado dióxido de carbono y agua, elementos que se reincorporan a sus respectivos ciclos bioquímicos. Además, las plantas y las algas también realizan la fotosíntesis, proceso en el que consumen CO2, liberan oxígeno hacia la atmósfera. Asimismo, el oxígeno de la atmósfera oxida los minerales de la corteza terrestre. Pasos o etapas del ciclo del oxígeno. Antes de entrar de lleno con los pasos del ciclo bioquímico del oxígeno, hay que señalar que el ciclo del oxígeno presenta dos tipos de procesos: un ciclo lento o geológico y un ciclo rápido o biológico.
Los ciclos lentos o geológicos son aquellos que forman parte del proceso geológico de la Tierra, como por ejemplo el ciclo hidrológico. Por otro lado, los ciclos rápidos o biológicos son aquellos que forman parte de los procesos biológicos de los seres vivos. Ejemplos de ciclos rápidos o biológicos del oxígeno son la respiración y la fotosíntesis. Una vez dicho esto, podemos dividir para explicarlo mejor el ciclo del oxígeno en los siguientes pasos o etapas. Atmosférica. Comenzamos cuando el oxígeno se halla en la atmósfera, formando parte del aire y puede ser tomado por los seres vivos aeróbicos. El oxígeno le confiere un carácter oxidante a la atmósfera. Se formó por fotólisis de H2O, formándose hidrógeno y oxígeno 2. Cabe recordar que además de en la atmósfera, el oxígeno también está almacenado y disponible, disuelto en el agua de mares, ríos y océanos. Aunque nos refiramos a esta etapa del ciclo del oxígeno como atmosférica. Fotosíntesis. En esta etapa los organismos fotosintéticos, plantas, algas y otros organismos que contienen clorofila u otro pigmento fotosintetizador captan luz solar, dióxido de carbono y agua a fin de obtener energía y nutrientes, y en este proceso liberan oxígeno al medio. Respiración. Ahora, los organismos aeróbicos toman el oxígeno de la atmósfera y expulsan dióxido de carbono y vapor de agua. Como productos de este proceso tan importante para la vida, en el interior de los organismos, el oxígeno es llevado a las células y a los tejidos para permitir su funcionamiento. Retorno. Por último, el oxígeno regresa de nuevo a la atmósfera a través del dióxido de carbono expulsado en la respiración y la liberación de oxígeno limpio, debido a la fotosíntesis. La importancia del ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno tiene una importancia enorme en nuestro planeta. Sin él, la vida como la conocemos no existiría, y nosotros tampoco. El oxígeno resulta igualmente clave para la combustión y la oxidación de elementos se realice en la naturaleza. También, una parte del oxígeno es consumida durante la descomposición de los seres vivos a la litosfera. En la atmósfera, una parte del oxígeno se convierte en oxígeno 3, que forma la capa de ozono que protege nuestro planeta de la radiación solar ultravioleta, pero también en el peligroso ozono troposférico. Y en los cuerpos de agua, mares, ríos, lagos y océanos, el oxígeno disuelto también es tomado por los organismos aerobios. Aquí el oxígeno condiciona las propiedades redox de los sistemas acuáticos, oxida materia bioorgánica dando dióxido de carbono y agua. Cuando su nivel es muy bajo, ya sea por la proliferación de bacterias o algas que lo consumen todo, por contaminación u otra razón, aparece lo que se llama hipoxia, en la que apenas hay vida acuática. Finalmente, con respecto a las características del ciclo del oxígeno, como dijimos, este elemento se encuentra tanto en la atmósfera como en las masas de agua, disponible para ser tomado por los organismos. Las plantas y las algas son productores de oxígeno, no obstante, en los mares y océanos se produce la mayor cantidad. Este ciclo bioquímico posee un patrón multicíclico, donde cada elemento involucrado tiene una función igualmente cíclica, bien definida, intercalándose con el ciclo del agua y el ciclo del carbono. Por último, decir que el oxígeno en sí presenta ciertas propiedades físicas y químicas únicas, como que es una molécula incolora, inodora e insípida. Se puede condensar a menos 183 grados centígrados en un líquido de color azul muy tenue y solidificarse a menos 219 grados centígrados, convirtiéndose en un bloque de tono azulado y algo blando. Y si se solidifica y condensa, se transforma en un elemento paramagnético.